¿Has pensado en algún momento cómo luce el rostro de Jesús? Es muy común que los niños, las niñas se pregunten cómo luce Jesús. Cuando llegaron los primeros misioneros a la América indígena, proveniente de España y de Portugal, los indígenas querían hacer representaciones de Jesús. Eran las culturas amerindias, todos lo representaban a través de la madera, a través de la talla, de la piedra, a través de los jeroglíficos, a través de los tejidos. Eran culturas de arte. Y cuando pensamos cómo ellos imaginaron a Jesús, tal vez ellos imaginaron que Jesús se parecía a aquellos misioneros que le llevaban el evangelio. Por eso las primeras imágenes religiosas que nosotros encontramos en la colonia, en la historia de nuestras naciones del periodo de la colonia, tiene que ver con un Jesús de un rostro español, un Jesús de nariz aguileña, de tez blanca, de ojos color oscuro, color marrón, y tal vez de un cabello castaño. Sin embargo, al preguntarnos cómo luce Jesús hace 2000 años en el Oriente Medio, tendríamos que pensar que tal vez era de tez trigueña, de piel trigueña, de ojos negros y de cabello oscuro. La pregunta que tal vez tendríamos que hacernos es, ¿cómo dice la Escritura que lucía Jesús? Y quiero, antes de que meditemos en la palabra de Dios, quiero invitarte a que tú y yo tengamos un tiempo de adoración con Dios. Porque la palabra de Dios dice que lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Es como si el apóstol Juan dijera que él también vio a Jesús. Y obviamente él estuvo cerca de Jesús. Pero hoy vamos a entender cómo Jesús se manifiesta en nuestras vidas. Y quiero invitarte que allí donde tú estás, disfrutemos de un tiempo de adoración donde el Espíritu Santo de Dios nos lleve y abra nuestro entendimiento y ensanche nuestro corazón acerca de lo que Él es, acerca de lo que Él hace, acerca de la manera como Él se manifiesta en nuestras vidas. Espíritu de Dios, queremos adorarte, queremos glorificarte. Señor Jesús, queremos estar en un tiempo de intimidad contigo. Tal vez para algunas personas preguntarse acerca de cómo luce Jesús no es tan importante, pero para quienes le hemos conocido sí es muy importante cómo luce Jesús. Y quiero invitarte a que tú, en un tiempo de intimidad con Dios, permitas que el Espíritu de Dios te ministre a tu necesidad. Señor Jesús, gracias por tu fidelidad, por estar en medio de nosotros, por ministrar a nuestras vidas, por glorificarte, Señor, con todo tu poder en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Queremos disfrutarte en este tiempo de adoración y queremos invitarte a que estés con nosotros. Te invito a que te dispongas a alabar al Señor con todo tu corazón. Buenas tardes, buenas noches a todos, Dios les bendiga, es un placer encontrarnos una vez más. La invitación es para que usted hoy y yo hoy alabemos al Señor. Lo hagamos meditando en este Salmo 34, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Vamos, iglesia, alabemos esta noche al Señor. Vamos, alabémoslo juntos una vez más. Una vez más.
sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que el desierto brote en ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que el desierto brote en ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana en las alturas, Hosana el que vive para siempre. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. 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 Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Gracias, Padre Celestial, venimos a ti, Señor, con un corazón lleno de alegría, con un corazón lleno de gozo, Dios, porque sabemos que hemos rogado a ti, Dios, y has llegado a nuestra vida a traernos paz, a traernos gozo, a traernos esperanza, Señor. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Esa es nuestra declaración, Señor, en esta noche. Te alabaremos, Dios, porque te hemos buscado y hemos encontrado en ti fortaleza y escudo. Nos has cuidado, Señor, y nos has ayudado muchas veces. Lo hemos comprobado, Señor, de que nuestro corazón se alegra y se llena de gozo. Por eso
te cantamos, Señor, de esta forma. Por eso te alabamos, Dios, y hoy lo haremos una vez más. Vamos, iglesia, alabemos una vez más al Señor. Entrega tu corazón y descansa y confía en que Él te escucha y Él está de tu lado y Él te quiere ayudar, Él quiere estar de tu lado. Déjate arropar por Él, abrázalo y, como dice el salmista, en cualquier circunstancia que hagas, alábalo a Él. En cualquier lugar donde estés, alábalo a Él. Que no sea una situación de cada 8 días que nos veamos de este modo virtual. En cada circunstancia que hagas, mientras vas manejando, mientras vas caminando, mientras estés dibujando, estudiando, lo que sea que estés haciendo, alábalo a Él, dale gracias y cántale tu corazón. Y así lo hacemos, Señor. Hoy nos juntamos como iglesia, Dios, y te alabaremos. Vamos, iglesia, alabémoslo a Él una vez más. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre.
Así es, Padre Celestial, venimos con un corazón lleno de gozo, lleno de esperanza, lleno de seguridad, Señor, de que estamos contigo. Y así, con esta llenura de tu Espíritu en nosotros, hablándonos, convenciéndonos de que no estamos solos, Señor. Aquí estamos, Dios, para entregar nuestro corazón, entregar lo que somos, entregar lo que pensamos, Dios. Y que toda nuestra voluntad se rinda ante ti, Señor. Y que todo lo que nosotros hagamos sea para glorificarte a ti, para que otras personas te conozcan, para que el mundo crea, Señor, de que tú eres real y que guardas a tus hijos y que estás buscando respaldarnos y respaldar a todo aquel que se acerque a ti e encuentre en ti su salvación, Señor. Pero nosotros tenemos que ser responsables, Dios, con eso que nos has dado y que has puesto en nuestro corazón. Diferentes dones, diferentes talentos, diferentes llamados, diferentes formas de demostrarle al mundo, Señor, de que tú eres un Dios de amor. Pero sabemos, Padre, que la única forma de nosotros implementarnos, de nosotros recargarnos y entregar nuestras cargas y nuestras luchas es a tus pies, Señor. Por eso venimos en esta noche, Señor, a entregarnos delante de ti y a postrarnos a tus pies, Señor, para que nos hables. A postrarnos a tus pies, Señor, en tu presencia y bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que tomes el control de nuestra vida, de nuestras intenciones, nuestras motivaciones, y que nosotros seamos un ejército valiente de hombres y mujeres que te reflejen al mundo, Señor. Te bendecimos, Padre Celestial, abrimos nuestras manos, Señor, y nos rendimos ante ti, confiados de que tú te acercas a nosotros, Señor, confiados de que tú traes la provisión diaria, pero también de que tú nos llenas de fuerza, nos llenas de esperanza, nos llenas de estrategia, Señor, para venir a vencer en medio de las circunstancias que el mundo permanentemente nos ofrece. Nos postramos ante ti, Señor, y descansamos bajo tu dirección, Señor. Háblanos en esta noche, Dios. Nos rendimos a ti, Espíritu Santo de Dios. Háblanos en esta noche y que tu palabra también sea propicia para nuestra vida. Te bendecimos, Señor. Adoremos al Señor, adorémoslo una vez más. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste y acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Qué deleite es estar en tu presencia. Muy bien, después de disfrutar de este tiempo de alabanza, quiero invitarles a que continuemos con la reflexión con la que comenzamos. ¿Cómo luce Jesús? Y quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios y vamos a estudiar en Isaías capítulo 52, versículos del 13 al 15, que dice la palabra de Dios acerca del rostro de Jesús. Y quiero leérselos. A propósito, durante este tiempo de reflexión en la Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios en la versión Dios habla hoy. Hoy no vamos a estudiarla en la Reina Valera, sino en la versión Dios habla hoy. Por eso quiero leerlo lo que dice Isaías 52, del 13 al 15. Dice: mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy en alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado y que había perdido toda apariencia humana. Todo el maltrato que recibió Jesús, desde el momento en que fue apresado hasta el momento en que entregó su vida en la cruz, hizo que los golpes, los latigazos, los golpes de puños con vara, desfiguraran el rostro de Jesús. No sabemos cómo lucía Jesús porque su rostro fue desfigurado por el maltrato. Esta semana y la semana pasada hemos sido testigos de un país que se conmovió acerca del maltrato que recibió un hombre y cómo fue tan duramente golpeado que los golpes lo llevaron a la muerte. Pero a veces nos olvidamos que Jesús sufrió lo mismo por causa nuestra. La palabra de Dios dice en el capítulo 53, en el versículo 1 y 2, dice: ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. La gente cuando miraba a Jesús no seguía a Jesús porque tuviera una cara bonita, porque fuera atractivo, porque la palabra de Dios misma está diciendo que no tenía nada de atrayente.
Y eso implica un reto para nuestras vidas. El reto es que no seguimos a Jesús porque Jesús luzca bonito. Seguimos a Jesús por lo que Jesús hace en nuestras vidas. Y al proseguir la lectura de este pasaje, dice, los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Y quiero preguntarte, ¿en algún momento tú te has sentido igual de despreciado, no has sido tenido en cuenta? Pues Jesús llevó todo el dolor, llevó, dice, varón de quebrantos, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, escondimos de él su rostro, dice en la versión Reina Valera. En esta versión dice, como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. ¿Y por qué lo despreciaban? ¿Por qué despreciaron el rostro de Jesús? Dice, y sin embargo Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Así es que no podemos imaginar cómo era el rostro de Jesús, porque el rostro de Jesús quedó completamente desfigurado por el maltrato que recibió, por el rechazo que recibió, pero también quedó desfigurado porque Él mismo estaba llevando sobre su cuerpo los pecados de toda la humanidad. Y quiero decirte algo que es importante, y es que el pecado desfigura el rostro de las personas. Desfigura su vida. Por eso necesitamos entender esto, para que podamos también entender lo que Dios está haciendo hoy en tu vida, en mi vida, en la vida de todos aquellos que hemos creído en Él. Vamos a mirar este video, que es un poema escrito por Jesús Adrián Romero. Y quiero pedirte que medites muy bien en lo que dice este poema. Vamos a escucharlo. Parece que la noche se te vino encima, Nazareno. Tú que sanabas las heridas con manos de amor y reparabas las vidas rotas de aquellos que como ovejas perdidas buscaban un pastor. Tú que no solo reparaste vigas como buen carpintero, sino que reanimaste el corazón roto de los que como yo, perdidos y sin dirección, nos ganaba el miedo. Tus pies que con premura se movían hacia los necesitados, hoy se suspenden en la cruz, traspasados por los clavos. Parece que todos te han dejado, Nazareno. Aún aquellos que prometieron defenderte y solo se quedaron un puñado de mujeres fieles que con lágrimas y flores aguardan tu cuerpo inerte. Poco a poco se fue la vida de tus ojos. Poco a poco se fue el calor que había en tus venas. Y así entregamos tu cuerpo envuelto en una sábana mortuoria, con dolor en el corazón, derrotados y sin cantos de victoria. Una roca enorme te encerró en la tumba, y con ella sepultaron nuestros sueños y esperanzas. Y camino a casa, en un grito desgarrado, nos unimos a tu cruz y a ese clamor desesperado. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Al llegar la noche, la oscuridad nos dio la estocada final. Ya la muerte celebraba esa victoria sin par. Y cuando ya nadie guardaba esperanzas, al tercer día, el cielo rompió el silencio cuando el alba despuntaba en lontananza. El infierno soltó a sus presos, el paraíso irrumpió en festejos. La tumba no pudo detenerte, ni la muerte pudo vencerte.
Apareciste camino de Emaús y nos diste compañía, y partiendo el pan nos dijiste: hoy comienza un nuevo día. Desde aquel entonces celebramos tu promesa, esa que diste en Galilea, que aunque la noche nos persiga como fiera, tú tienes el poder en el cielo y en la tierra. Y es nuestra oración que hoy abraces al abatido, que tu vida encienda su alma fría, y así como a ese puñado de discípulos nos digas nuevamente: estaré junto a ustedes hasta el final de los días. Cuando escuchamos este poema, tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo luce Jesús? ¿Cuál es el rostro de Jesús? Si fue desfigurado, entonces ¿qué rostro tiene? Y quiero decirte una gran verdad, una segunda gran verdad. Tú eres el rostro de Jesús. Porque si tú has creído en Cristo, donde tú vas, va el cuerpo de Cristo. Porque tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Y así como los primeros indígenas, al recibir el evangelio de aquellos primeros misioneros que venían de España o de Portugal, pensaban que Jesús tenía el rostro de aquellos que le llevaban el evangelio, de igual manera, cuando tú llevas la palabra de Dios a otros, las personas piensan que Jesús se parece a esa persona que ha tenido la compasión de llevar el evangelio a aquel que lo necesita. Por eso quiero invitarte que en segundo lugar vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y quiero invitarte a que veamos algo que es muy importante. Tú eres el rostro de Jesús. Jesús luce como tú, porque Dios te destinó para que tú te parecieras a su Hijo. Eso dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Te lo voy a leer. En esta versión Dios habla hoy. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Todos lo sabemos, lo hemos memorizado en la versión Reina Valera, dice más: para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Pero ¿cuál es el propósito de Dios al llamarte y al escogerte? Dice el versículo 29. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. ¿Sabes que Dios te destinó a ser como su Hijo? Y aquí quiero hacer un alto, porque quiero que pienses en lo siguiente. Hay familias donde los hermanos se parecen mucho y todos son como igualitos, y uno ve al mayor y todos son parecidos entre ellos. Pues eso es lo que Dios quiere. En la familia de Dios, Dios quiere que nos parezcamos a su Hijo primogénito, a Jesús. Dios quiere que tú y yo nos parezcamos a Él. Obviamente no nos vamos a parecer en nuestro aspecto físico, porque tenemos creyentes en todo el mundo, desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente. Pero Dios quiere que tú te parezcas a Él, porque cuando tú llevas la palabra de Dios a otros, el rostro de Jesús luce como tú luces. Vamos a verlo, a escucharlo a través de la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 16 al 17. Dios nos diseñó para que nosotros nos pareciéramos a su Hijo.
Y en 1 Juan 4, del 16 al 17, nos enseña que el gran desafío que tú y yo tenemos es que cuando las gentes te vean a ti, vean a Jesús en tu vida. Dice el versículo 16, así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Familia, no tienes que preocuparte cómo luce Jesús, porque Jesús quiere lucir como tú te ves. Allí donde tú vas, allí donde tú manifiestas el amor de Cristo, así es como luce Jesús. La obra de Dios es tan perfecta que Dios hace su obra perfecta a través de hombres y mujeres imperfectos. No esperes ser perfecto para que Dios te use. Deja que Dios use tu debilidad. Deja que Dios use tu vulnerabilidad para que el poder de Dios repose en ti. El apóstol Pablo le pidió a Dios: Dios, quítame este aguijón en mi carne, quítame esta debilidad. Pareciera que fuera una enfermedad que él tenía en los ojos, pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿cuándo permitimos que Jesús luzca, que Jesús brille? ¿Cuándo? En primer lugar, cuando estamos creciendo en el amor de Cristo. Crecer en el amor de Cristo significa que nuestro corazón se ensancha, que aprendemos a amar como Dios ama. Dice el versículo 18, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. ¿Cuándo amamos como Jesús ama? Cuando el amor de Dios mueve nuestras vidas y nuestras acciones y no nos dejamos determinar por el miedo, por el temor. A veces nosotros pensaríamos que lo contrario al amor es el odio. No, lo contrario al amor es el miedo. El miedo puede paralizar el amor. Por miedo no amamos. Por miedo dejamos de amar a las personas. Miedo a ser heridos, a ser rechazados, a ser abandonados, a ser maltratados. Pero la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¿Has tenido miedo de amar como Dios ama? ¿Has tenido miedo de acercarte a una persona para que conozca a Cristo y tienes miedo de recibir rechazo? ¿Has tenido miedo de volver a confiar en que una persona puede ser restaurada porque no quieres ser defraudado de nuevo o defraudada? Familia, todos nos enfrentamos a ese tipo de miedo, pero tenemos una hermosa promesa de Dios. Dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Le dice: vete de aquí, miedo, que paralizas a mi hijo y paralizas a mi hija. Ya no te quiero más en la vida de él. Pero necesitas tú renunciar también a ese miedo, porque el miedo saca lo peor de nuestras vidas, mientras que el amor saca lo mejor de nosotros. Quiero decirte que Dios tomó la iniciativa de amarte. Allí en 1 Juan 4:19 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y así como Dios tomó la iniciativa de amarte, Dios quiere que tú tomes la iniciativa de amar a otros. No solamente a los que son fáciles de amar, hay personas que no son fáciles de amar.
De hecho, cuando Dios quiere que tú y yo crezcamos en amor, nos pondrá junto a personas que no son fáciles de amar. Hay personas que contestan brusco, que son duras en sus palabras, en sus críticas, en sus actos egoístas, en sus intenciones egocéntricas, difíciles de amar. No son amables. Pues a esos es a los que Dios nos llama a amar. A esos que responden con enojo. A esos que les cuesta compartir y ser generosos. A esos que reclaman y piden, que les cuesta dar y ser generosos en sus vidas. A esos que tienen un corazón estrecho, es a los que Dios nos ha llamado a amar. Por eso dice el versículo 20 y 21, si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Familia, el rostro de Jesús no luce como lo hemos conocido en la tradición religiosa, en una estampa, en un cuadro, en una pintura, en un mármol. El rostro de Jesús luce a través de ti cuando tú amas, cuando tú perdonas, cuando tú decides creer en la obra de Jesús en la vida de otra persona y también en tu propia vida. Yo te invito a que oremos por esto. Gracias, Jesús, porque tu rostro fue desfigurado por nuestro propio pecado para que nosotros tuviésemos vida. Tu palabra dice allí en Isaías 53, todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Quiero decirte de nuevo, nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo, lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del sufrimiento, del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Padre, gracias porque tú entregaste la vida de tu Hijo para que ahora tu Hijo viva en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Dilo conmigo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en ti, esperanza de gloria donde tú vayas. Cristo en ti, esperanza de gloria en tu hogar, esperanza de gloria en el trabajo, esperanza de gloria en nuestras ciudades. Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Que el Señor te bendiga
Que el reto de esta semana sea amar a quien le cuesta ser amado. Amar a quien a ti te cuesta amar. Que el Señor te capacite y el Espíritu Santo te empodere para reflejar el rostro de Cristo donde tú vives, con quien tú vives, con quien trabajas y a donde te desplazas. Que el Señor te bendiga y te capacite y haga 1000 veces más de lo que eres ahora. Que Dios cumpla su propósito en ti y te haga cada día más y más semejante a Cristo Jesús aquí en la tierra. Dios te bendiga y te guarde.